Él concretamente estaba vinculado o relacionado con el mundo del motor, trabajaba en PSA Vigo, estuvo en Orense trabajando, después aquí en Vigo, y bueno, pues era una afición, pero una afición que la verdad que convirtió en este caso en obras de arte. Él incluso se dedicaba a ir por diferentes países del mundo para ver museos navales, y él mismo pues, levantaba los planos, como os dije antes, y elaboraba lo que es todo el proceso de elaboración de maquetas. Entonces nos encontramos pues desde piezas como goletas balleneras, que sabéis en este caso que los balleneros iban en parejas, corbetas, hasta lo que son barcos de vapor, piezas también bastante singulares, como puede ser este navío en línea de el San Leandro. Es una pieza, yo creo que de las más espectaculares que tenemos en la exposición. Demuestra también muy bien, digamos, que ese afán de detalle que tenía Santiago Sino. Falleció después de una larga enfermedad complicada. Incluso alguna de estas maquetas la remató cuando estaba en ese último periodo. Y digamos que uno de sus últimos deseos que le transmitió a su mujer fue, primero, que estuvieran expuestas, y segundo, que quería que estuvieran expuestas en